En 1 Corintios capítulo 5, nosotros vemos aquí cómo poner por obra aquella parte que Dios nos entregó como administradores, según vimos en 1 Corintios 4, administradores de la casa de Dios, el oikónomos. Entonces vemos aquí en versículo 5 que Pablo escucha que hay entre nosotros o entre la iglesia un tipo de fornicación que alguno tiene la mujer de su padre. Esto es importante nosotros entender esta dinámica, pues había entre ellos, quiere decir que era un miembro de la iglesia, quiere decir que a lo mejor posiblemente haya estado en liderato. Vemos que no era una persona que había entrado a la iglesia recientemente, sino que era parte de ellos. Y que ellos, por lo que vemos aquí, de que ya pues en el versículo 6 nos dice había una jactancia. No es vuestra jactancia. O sea, la palabra jactancia nos deja saber de que había un sentir de autojustificación de la iglesia en el hecho de que había alguien, posiblemente un miembro, posiblemente hasta un líder, de que estaba envuelto en este tipo de situación. Posiblemente podemos saber por extrapolación, a lo mejor una persona con una economía pudiente, a lo mejor alguien que daba mucho en la iglesia y por ende se le había dado lugar y permiso para vivir de esta manera. Pablo pues aprende de esto y él llama la atención a la iglesia de por qué está pasando esto. Y dice la palabra que el versículo 5, que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, con la esperanza, o sea, de pedirle que se salga de la iglesia, en comunicarlo en cierta manera, descomunicarlo, para que de esa manera él sienta, con la esperanza de que sienta el peso de su pecado, que vea la discomunicación, la falta de integridad, aquello que había sido tan lindo en la unidad con el cuerpo de Cristo, pues pierde eso con la intención de que él recapacite y de esta manera se arrepienta y pueda ser reintegrado. No vaya a ser que más tarde entonces fuese a perderse totalmente. Entonces, importante esto de que a veces hay que tomar ciertas medidas fuertes dentro de la iglesia para que la persona despierte a su situación con la esperanza de que se arrepienta. Versículos 7 y 8 nos habla de esto que hemos estado nosotros celebrando últimamente en estas pasadas 2 semanas. Dice la palabra que para que seamos una nueva masa sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hablábamos en las pasadas 2 semanas, Dios nos ha dado la revelación de que la fiesta no es una sola fiesta, sino que son dos fiestas en una. La fiesta quiere decir la Pascua, que es donde el cordero es inmolado, y la fiesta de la levadura, los panes sin levadura. Es una sola fiesta, pero dos fiestas en una. Dos fiestas aquello que es la inmolación de el Cordero de Dios y lo que es entonces la limpieza de la levadura. Así que dice el versículo 8, celebremos la fiesta, las dos en una, no con la vieja levadura, sino con la levadura sin la levadura de malicia o de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y la verdad. Sinceridad es limpieza de corazón, sabiendo lo que estamos nosotros, no tenemos tenemos una conciencia limpia. Entonces, versículo 9 y 10 nos habla de que si alguien está así en la iglesia, no nos juntemos con ellos. Y es fuerte, pero es algo que tenemos que nosotros atender en nuestra iglesia y en toda la iglesia. No es que nosotros nos dejemos de juntar o vamos a decir, de avistar a fornicarios, ladrones o avaros o idólatras. Pues si fuera así, nos tendríamos que retirar del mundo porque el mundo está lleno de este tipo de personas. Sí, tenemos que codearnos con ese tipo de personas, pero no imitarlos. Pero en la iglesia no debe de haber este tipo de comunicación o este tipo de comportamiento. Versículo 11, más bien, que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, fuese avaro, o sea, aquel que ama y el dinero y todo lo que hace es querer dinero, trabajar, trabajar, trabajar,
o aquel que es idólatra, que tiene otros ídolos o que idoliza a alguien, idolatra a alguien, aquel que maldice, aquel que está hablando malo, una mala dicción, aquel que es borracho, aquel que está metido en la droga, aquel que está metido en el alcohol y dentro de la iglesia, o aquel que es ladrón, aquel que es un pillo dentro de la iglesia, que la palabra nos dice que no tengamos parte ni lugar con este tipo de hermano, ya que eso lo que hace que contamina y tiende a nosotros a acomodarnos a ese tipo de interacción. Es una palabra fuerte, pero recuerde que la palabra del Señor nos dice que somos nosotros administradores del reino de los cielos aquí en la tierra. Dios no es el que, Dios juzga a los que están afuera, le da a la iglesia por el Espíritu Santo la función de administrar y de cuidar la casa de Dios.